Qué bueno que podemos estar juntos por este medio para acercarnos a la palabra de Dios. Una vez más, bienvenidos a CCI Panamá en este tiempo en que aprovechamos todos los medios para estar en casa, para llegar a casa, para estudiar juntos la palabra de Dios, para pedirle a Dios que Él esté con nosotros, para confiar en que Él está con nosotros, así como Él lo ha prometido. Soy Erika Harris, pastora de CCI Panamá, y antes de iniciar en el estudio de la palabra de Dios para este día, quiero comenzar con una oración, en que juntos podamos pedirle a Dios que Él nos hable, que Él nos transmita consuelo, fortaleza, paz en este tiempo, pero que también el Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que su palabra nos edifique y que este sea un mensaje que pueda llegar a muchas personas que están necesitando hoy escuchar acerca del Evangelio de Jesucristo. Oramos. Señor, te doy gracias en este día por permitirme estar aquí. Gracias por permitirnos a todos conectarnos, estar juntos por este medio y poder estudiar tu palabra. Antes de entrar en el texto bíblico, Señor, queremos pedir tu bendición. Queremos pedir tu cuidado sobre cada una de las personas que está hoy, Señor, sintiendo temor, que está enfrentando esta situación de crisis. Queremos pedirte especialmente por aquellas personas profesionales de todas las ramas que están al frente, Señor, de esta situación, los médicos, las enfermeras, los gobernantes en todos los países, y que tu iglesia, Señor, en este tiempo pueda entender que es tiempo de escucharte, que es tiempo de escuchar tu voz, es tiempo de estar juntos, de estudiar la palabra y es tiempo de compartir con otros la verdad del Evangelio de Jesucristo, aquel que trajo salvación, paz y que ofrece vida eterna. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Pues bien, hoy estamos celebrando el inicio de la llamada Semana Santa, Semana Mayor, el inicio de este tiempo en que se recuerda o se conmemora cómo fueron los últimos días del Señor aquí en la tierra. El Señor Jesús, en los últimos 9 meses de su vida, se calcula que estuvo recorriendo hasta 35 lugares, entre pueblos, aldeas, lugares más o menos poblados. Y fue durante todo este tiempo, estos 9 meses, que la gente también escuchaba hablar de Jesús. Mucha gente escuchaba la palabra, las enseñanzas, mucha gente recibía sanidad y Jesús era conocido, era famoso, no en el término que nosotros hoy entendemos por alguien famoso. Alguien puede ser famoso por algo bueno o por algo malo. Y usualmente la fama en nuestros tiempos dura muy poco. Es muy temporal porque siempre hay algo nuevo que va surgiendo. Más bien la fama de Jesús tenía que ver con algo permanente, porque lo que él hacía impactaba la vida de muchas personas. Y esto se debía precisamente a que Jesús era el Mesías, era el Salvador, que la Biblia había anunciado por medio del Antiguo Testamento que un día iba a venir para traer salvación, para traer una reconciliación de los seres humanos con Dios por medio de su muerte en la cruz. Y es por eso que en esta ocasión quiero hablar del tema Jesús, sálvanos ahora. Y para esto quiero enfocarme en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, desde el verso 12 al verso 19, que es en este Evangelio, como en los otros 3 evangelios, se relata los últimos momentos de la última semana de Jesús antes de morir en la cruz del Calvario. Y en esta ocasión se describe cómo él, después de estar todos estos meses en diferentes lugares, él caminó, su regreso fue hacia Jerusalén. Y precisamente Jerusalén fue su último destino. Jerusalén fue la ciudad en donde él llegó a morir y por supuesto llegó a resucitar. Porque si la historia de Jesús terminara con la cruz del Calvario, sería una historia muy triste de contar.
Pero gracias a Dios que la historia de Jesús no terminó en la cruz o en la muerte, sino que el Señor Jesús resucitó al tercer día. Y de eso vamos a estar hablando en otra predicación, en otra ocasión. Ahora quiero que me acompañe con su Biblia en el Evangelio de Juan, el capítulo 12. Y voy a estar leyendo en esta ocasión, en este momento, de la versión Reina Valera. Y dice de la siguiente manera: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. En este momento se nos describe esta entrada, y cuando usted va a su Biblia, usualmente encuentra un subtítulo que dice la entrada triunfal a Jerusalén. Esto se les ha puesto estos subtítulos para uno ir siguiendo el relato bíblico de los acontecimientos bíblicos, y precisamente se describe ese momento en que él dice había llegado a la fiesta. ¿De qué nos está hablando Juan en este momento? Era la fiesta de la Pascua. Había 3 fiestas judías que eran mandatorias para el pueblo de Israel ir a Jerusalén a celebrarla. Una de ellas era la fiesta de la Pascua, que conmemoraba o recordaba cuando Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ellos celebraban sacrificando un cordero por familia, y ellos tenían que recordar que el Señor los había sacado, los había librado. Esta era una recordación de la liberación de Dios. Y era cada año que ellos tenían que celebrar, y celebraban, todavía se sigue celebrando en Israel la fiesta de la Pascua. Y para el mundo cristiano la Pascua adquirió un significado nuevo precisamente a partir de Jesucristo. La gente llegaba a Jerusalén, los judíos de todo alrededor, y se calcula que había miles y miles de personas, todas ellas siguiendo la religión, el mandato religioso de ir a celebrar la Pascua. Y esta gente atestaba Jerusalén. Era gente que estaba lista para los sacrificios, para llevar el ritual a cabo, para cumplir con la ley. Y dice que cuando Jesús iba a entrar a la ciudad, dice que la gente escuchó que él iba a Jerusalén. Entonces, la gente escuchó, y dice que la gente se fue, tomaron ramas de palmera, usualmente son ramas de palmeras de dátiles, que son usuales en esa región del mundo, y ellos tomaron estas ramas, y dice que ellos comenzaron a mover, a mecer las ramas delante del Señor, y comenzaron a gritar: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esta era una exclamación que tenía un doble sentido. La exclamación de bendito el que viene en el nombre del Señor era una exclamación de alabanza, pero también era una exclamación que cumplía una porción del Salmo 118, en el cual también se habla de bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaba anunciando que así también sería recibido el Mesías. Ahora bien, cuando uno se va al significado de la palabra Hosana, uno de los significados de la palabra Hosana es sálvanos ahora.
Y por eso he titulado a esta reflexión Jesús, sálvanos ahora. La multitud comenzó a gritar, Señor, sálvanos ahora. Dios, sálvanos ahora. El pueblo de Israel estaba esperando un libertador, estaba esperando un Mesías, estaba esperando alguien que llegara con una gran victoria militar y que ellos pudieran recobrar, por un lado, su independencia como nación, porque en este momento pertenecían, era una de las provincias del Imperio Romano, pero también querían ellos recuperar aquella gloria que habían tenido bajo los reinados de los reyes, de David, de Saúl, de Salomón. Y era en la mente del pueblo judío, por siglos había estado esta petición, esta añoranza, esta idea de que Dios iba a enviar un profeta, un libertador que los iba a salvar. Pero el pueblo de Israel, uno de los problemas que se tenía es que estaban esperando un libertador político. Si nosotros aplicamos eso a nuestra época, hay mucha gente que está esperando a alguien que llegue y salve al mundo y salve a las naciones en medio de pandemias, de guerras, de situaciones difíciles, de crisis mundiales. La gente está esperando que alguien venga y nos rescate de los grandes problemas que tiene la humanidad. Y aquí es donde viene una parte importante de este momento en la vida de Jesús. Ellos estaban reconociendo que el Señor Jesús tenía algo especial. Y yo quiero que veamos en estos textos bíblicos cuáles son algunas de las enseñanzas que nosotros podemos obtener de lo que pasó en ese pequeño instante del tiempo cuando la gente gritaba Hosana, bendito el que viene, sálvanos Señor ahora. En primer lugar, ¿qué nosotros podemos entender aquí o qué podemos extraer del texto? Podemos ver que aunque era gente religiosa, hicieron una pausa en lo religioso, en lo meramente ritual, para volverse a Jesús, a pedir de Jesús una respuesta. En ese momento Jesús fue para ellos más atractivo que la religión, más atractivo que lo religioso. Y es que Jesús no ofrecía una religión. Y esto es importante comprenderlo hoy. Cuando uno piensa en religión, nosotros pensamos en aquellos rituales de X tipo, de cualquier religión que hay en el mundo, son muchas, que buscan la manera de acercarse a Dios, que buscan la manera de tener paz, que buscan la manera de encontrar salvación, y se piensa que es a través de la religión que consiste, muchos de ellos son buenos rituales, bonitos rituales, muchos de los rituales precisamente por nuestras características humanas, los seres humanos tenemos un poco de calma cuando repetimos algún ritual que nos ayuda a manejar problemas de conciencia, problemas emocionales, las rutinas, y si nosotros le damos significado a esas rutinas, nos ayudan a nosotros un poco como a enderezar nuestro ser. Por eso es que pueden ser, son tan famosas, son tan cómodas, son tan conocidas, todo tipo de religiones, porque son estos intentos humanos para sentirnos bien y sentir de alguna manera que estamos encontrando un camino a Dios. Ahora, esta gente hizo una pausa, porque en el fondo hay una gran verdad. Las religiones nos ofrecen a nosotros probablemente una calma temporal, pero las transformaciones de vida no las ofrece ninguna religión. Solamente Jesús puede hacer un cambio interno en la vida. Pensemos en esto. Las religiones se enfocan en lo externo. Jesús siempre se enfocó en lo interno. Él dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia hace un énfasis en lo que hay adentro de la persona. Dios dijo que el ser humano mira lo que está enfrente, o sea, la apariencia, pero Dios mira el corazón. Por eso es que lo que ofrecía Jesús a la gente se le hacía novedoso, porque las enseñanzas de Jesús apuntaban a una transformación interna.
interna de la persona, porque los cambios, para que sean permanentes en nuestra vida, tienen que ser cambios que comienzan de adentro hacia afuera. Si no, son cambios cosméticos, es maquillaje, es lo exterior. Nosotros necesitamos una transformación interna y es lo que el Señor Jesús estaba ofreciendo. Ahora, otra diferencia entre Jesús y la religión. La religión se enfoca en lo que no podemos hacer. Hay muchas personas que se alejan del cristianismo y se alejan de las iglesias porque nos dicen, nos ha pasado, hemos escuchado esta frase muchas veces, es que yo no quiero dejar de hacer lo que hago, porque tu religión me dice, no comas, no hagas, no fumes, no tomes, no hagas, es una lista del no hacer. Y dicen, es que a mí me gusta lo que hago. Otros dicen, no es que me guste, pero no puedo evitarlo. Estoy enganchado con esto que hago. Otros dicen, es mi estilo de vida y no quiero renunciar a él. Y cuando uno se impone la carga de pensar que uno tiene que dejar de hacer cosas, de dejar comportamientos que pueden ser placenteros o no, esto es otro tema de la psicología del ser humano, a uno le cuesta, porque se pone el énfasis en el esfuerzo propio y el esfuerzo personal. Pero lo que ofrece Jesús es muy diferente. No te dice, no hagas, no hagas, no hagas. No es tu esfuerzo, no es la carga que tú te pongas, no es la obra que tú puedas hacer. Lo que Jesús les estaba ofreciendo y ofrece hoy día es lo que podemos hacer por medio de Él. Aquí hay una gran diferencia entre lo que podemos nosotros hacer o no hacer, o lo que tenemos que dejar de hacer, y aquello que el Señor Jesús puede hacer en nuestras vidas por su poder. Por eso es tan importante cuando hablamos de Jesús y sálvanos, Señor, ahora. No estamos hablando de, bueno, ahora qué religión tengo que practicar, ahora qué esfuerzo tengo que hacer, ahora qué penitencia tengo que hacer, cómo tengo que aplacar la ira de Dios. No, lo que el Señor está ofreciendo es vida y está diciendo, yo puedo hacer por medio de ti porque soy yo el que hago. Es nuestro Señor Jesucristo. La gente estaba buscando al Señor porque ellos habían escuchado, ellos habían sido testigos de lo que Él decía, de lo que Él hacía, de lo que Él vivía. Y esto era algo que no podía igualar la religión o los rituales que ellos seguían. La religión también nos dice, nos propone cómo nosotros podemos encontrar un camino a Dios. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar nuestro camino a Dios? Aquí hay otra gran diferencia. Jesús no nos propone cómo nosotros podemos labrar o elaborar o pavimentar una vida, un camino que nos lleve a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Esto es un cambio radical en la manera de entender la relación con Dios. No es cómo nosotros nos hacemos un camino para acercarnos a Dios, sino que Dios se ha acercado a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense todo lo que uno puede observar en medio de un momento en que la gente hace una pausa, probablemente sin entender todo el significado de lo que ellos estaban haciendo, pero que es una pausa que a nosotros hoy nos sirve para entender, para ver que Jesús no estaba proponiendo una religión nueva, tampoco les estaba diciendo los rituales que ustedes hacen no sirven, porque todos esos rituales habían sido establecidos como una simbología, como un anticipo, preparando lo que Jesús vendría a cumplir. Y por eso él mismo estaba en Jerusalén en el tiempo de la Pascua. En segundo lugar, ¿qué podemos ver nosotros en este texto, en este momento de la entrada triunfal en el Domingo de Ramos, como nosotros le conocemos, o Domingo de Palmas? Podemos ver que la palabra de Dios o las escrituras son más confiables que las opiniones personales. ¿A qué me refiero? Fíjense que en
El verso 14 al 16 dice que el Señor tomó una cría de asno, un pollino, un burrito, y él se montó en él y dice, como está escrito. Esa actuación, ese acto de Jesús de subirse entrar montado en un burro, en una cría de burro, era el cumplimiento de una profecía que está en Zacarías y que se había anunciado, he aquí tu rey viene a ti humildemente sentado sobre un pollino. El Señor cumplió la palabra, Él cumplió la profecía, Él sustentó su vida con lo que había sido anunciado por Él, para Él. Él sustentó su ministerio en la voluntad del Padre. Él sustentó todo lo que Él hizo, lo sustentaba por medio de la palabra que había sido anunciada. Había muchas opiniones acerca de Jesús. Él mismo les había preguntado en una ocasión a sus discípulos, les había dicho, ¿ustedes qué piensan y la gente qué piensa de mí? Y la gente decía, bueno, los discípulos dijeron, la gente dice que tú eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, que volvió de la muerte, otros dicen que tú eres un profeta. Y el Señor les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La gente tenía diferentes opiniones. Había religiosos que se fueron en contra de Jesús y decían, habla por medio del demonio, este es fulano de tal, todos dándole adjetivos, opiniones acerca de quién era Jesús, por qué había venido Jesús, por qué estaba predicando, por qué estaba ministrando. Ahora bien, todo lo que el Señor hizo reflejaba el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque en este tiempo y en cualquier tiempo nosotros estamos rodeados de opiniones. Una opinión es un pensamiento o una deducción que uno hace sobre un tema en particular, sobre una situación. Todos tenemos opiniones. Las opiniones se basan mucho en el gusto personal, en la experiencia personal, en los sentimientos. En este tiempo las opiniones, muchas opiniones, se fundamentan inclusive en las opiniones de terceros. Uno ve en las redes sociales que alguien da una noticia y ya ni siquiera se toma uno el momento o el tiempo para verificar si esa noticia es real, si está basada en un hecho, sino que uno ve el fenómeno de compartir y la gente comparte información aunque no sea verídica. Y esto satura las redes sociales. También estamos viviendo en la época de la posverdad. ¿Esta época cuál es? Es la época en que pesan más las emociones en una gran cantidad de la población, pesan más las emociones, las opiniones de otros que los hechos. Este es un concepto que se acuñó hace muy poco tiempo frente al fenómeno de cómo la gente puede repetir y creer acontecimientos solo porque alguien más lo dijo, sin verificar que esto sea cierto o no. Entonces estamos viviendo en un momento en que las opiniones generan influencia, generan más opiniones, pero también generan miedo, generan confusión, generan pensamientos de dudas. Entonces, claro, hay mucha gente que no tiene una opinión certera de Jesucristo, ni de Dios, ni de la vida, ni de su propia vida, ni de cómo enfrentar crisis como las que se vive en este momento en todo el mundo. No hay una certeza porque está fundamentada en opiniones. Pero nosotros podemos aprender de la vida de Jesús que Él no fundamentó su vida en las opiniones, ni siquiera en ese momento que uno puede pensar espectacular, ese momento en que una multitud le rodeó, una multitud batía palmas frente a él. Muchos, dice el texto en Mateo, la misma narración del evento, pero en Mateo, que la gente tiraba sus mantas, sus mantos de ropa enfrente de él para cuando iba pasando el animalito pisara. Esto era una acción de honor, estaban rindiendo un tributo. Pero el Señor no fundamentó, no se nos presenta como esta gran emoción en el Señor porque la gente estaba haciendo esto. Porque esa misma gente que estaba gritando, Hosana, sálvanos Señor, que estaban impresionados con lo que Jesús había hecho,
fue mucha de esta gente la que unos días después gritaba, crucifícale, crucifícale. Entonces la vida de Jesús no estaba fundamentada en las emociones o las opiniones de la gente. Él sabía que sobre él estaba puesta la palabra de Dios. Y para nosotros esto es fundamental. Tú y yo debemos caminar sobre la palabra de Dios, sobre lo que Él ha dicho, sobre lo que está escrito en las Escrituras. Ahí nosotros vamos a encontrar destino para nuestro destino, vida para nuestra vida, sustento para nuestra familia, esperanza para el futuro, convicción en medio del temor y de la inseguridad, fe para los tiempos difíciles y sobre todo vamos a encontrar salvación. Miren que el tiempo en que esta gente ellos estaban exaltando al Señor Jesús que entraba para ellos, y por eso se pone ahí como una entrada triunfal. Sí, porque fue un momento llamativo, un momento espectacular. Sin embargo, el mismo acontecimiento narrado por Lucas nos da un poquito de otra perspectiva, porque dice que cuando el Señor entró, Él lo que hizo fue mirar a Jerusalén y lloró. Y dice que lloró por Jerusalén. Y lo que dijo el Señor fue, Jerusalén, si tú entendieras lo que este momento significa para tu paz, si tú hubieras entendido, lo que nos da a entender es que ellos estaban emocionados, ellos estaban esperando un libertador político, pero ellos no habían entendido el momento, el día de visitación. Ellos no habían entendido lo que significaba para su paz. Por eso es importante para ti y para mí que cuando le abramos el corazón al Señor Jesús, entendamos que buscar a Dios, entregarle nuestra vida a Jesús, no tiene que ver con la búsqueda de una salvación temporal, ni de un momento de crisis, ni que, Señor, te necesito ahora porque no sé si voy a tener trabajo, no sé cómo viene el futuro, me diagnosticaron una enfermedad, estoy pasando por un problema difícil y yo estoy buscando que tú vengas y me resuelvas o me hagas sentir mejor, porque de eso no se trata la relación con Jesucristo. Él lloró por Jerusalén porque Jerusalén no había entendido que Él era el Mesías, que Él era el enviado de Dios, pero que Él no había llegado como un guerrero, como un político, para liberarlos del yugo romano, que de todas maneras era humano y era temporal, sino que Él había venido como el Mesías, como el Salvador, para darles vida eterna, para liberarles de la esclavitud del pecado, la esclavitud del mal. Otra vez recordemos, el Señor viene a ofrecernos salvación y vida eterna. Y ellos no lo entendieron y más adelante por eso gritaban, crucifícales, y le dieron la espalda, porque no entendieron lo que significaba la llegada del Señor Jesús. Por eso es para ti, para mí hoy, debemos decir, Señor, ayúdame a entender lo que significa hoy, este momento de tu visitación. Ayúdame a entender lo que significa el tener una relación contigo y no una religiosidad. Ayúdame a entender lo que tú tienes para mí más allá de lo que yo pienso que necesito, sino lo que tú sabes que necesito, que es primero tener salvación, tener paz, ser libres del pecado, libres de cualquier atadura. A eso vino Jesús. Y cuando uno tiene a Jesús en el corazón, uno puede caminar confiadamente y puede uno acercarse a Dios y uno puede tener paz aún en medio de la tormenta. Entonces, este momento nos ilustra que afirmarnos en la Escritura es más valioso, es más importante que afirmarnos en nuestras opiniones. Ahora, por último, ¿cuál es una enseñanza más que nosotros podemos extraer de este momento importante en la vida de Jesús? Que ser seguidor es más importante que ser un mero espectador. Fíjense, había 4 tipos de personas que se describe en el verso
desde el verso 16 al 19, se nos presentan 4 tipos de personas que estuvieron en ese momento en que Jesús entró a Jerusalén. Se nos dice en el verso 16, dice, estas cosas, ese momento de la llegada de entrada a Jerusalén, del recibimiento con las palmas, de la emoción de la gente, de Jesús entrando en un pollino, dice que los discípulos no la entendieron al principio. Dice, pero cuando Jesús fue glorificado, esto quiere decir después que resucitó, dice que ellos se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él. Entonces, estos eran los discípulos, los que estaban con él y estuvieron con él todo el tiempo en que el Señor ministró, y fueron los que después que Jesús resucitó, predicaron el Evangelio con toda valentía, con toda fuerza por todo el mundo. Luego dice que también estaba la gente que daba testimonio o que había sido testigos de cuando Jesús había resucitado a Lázaro. Muy poco tiempo antes, Jesús había resucitado a Lázaro, que llevaba 4 días de muerto. Y este fue un milagro, por supuesto, que conmocionó a la población y la gente seguía hablando de ese milagro. Entonces había gente que había visto, habían sido testigos de ese momento, y ellos también estaban siendo testigos de la entrada de Jesús a Jerusalén. Y dice que por causa del testimonio, aquí viene el tercer grupo de gente, por causa del testimonio de aquellos que habían visto la resurrección de Lázaro, también se había acercado a Jesús gente que había escuchado lo que Jesús había hecho. Dice que ellos habían escuchado. Entonces fíjense cómo va ampliándose el círculo de los testigos y de las personas que seguían a Jesús. Eran personas que estuvieron con él, los discípulos, eran personas que habían sido testigos de la resurrección de Lázaro, y eran personas que habían escuchado el testimonio de los testigos. Entonces ellos también se acercaban a Jesús. Pero había un cuarto grupo. El grupo dice de los fariseos. Los fariseos eran los religiosos, eran las personas que conocían, irónicamente eran los que conocían la Escritura, eran quienes debían entender con mayor claridad el significado de las acciones de Jesús, y sin embargo ellos estaban muy molestos por el ministerio de Jesús. ¡Qué contradicción! Ellos tenían miedo de que se perdiera el favor de Roma, que la clase religiosa, que era la que básicamente dirigía los destinos de la gente, aún en medio de ese momento del Imperio Romano en Israel, ellos no querían competencia, y ellos no entendieron que Jesús no era su competencia. Jesús era el Mesías, era el enviado de Dios, y ellos, que debían entenderlo, no lo entendían, y más bien se enojaron muchísimo con lo que acontecía, y ellos decían, miren, de nada sirve todo lo que se ha hecho en contra de él, no se consigue nada, porque miren que el mundo se va detrás de él. Estos se convirtieron en meros espectadores de lo que Jesús estaba haciendo, de lo que Jesús había hecho a lo largo de esos 3 años de ministerio, y seguirían siendo espectadores de lo que pasaría más adelante en la cruz. Por supuesto, hubo gente dentro de este mundo religioso que conoció al Señor Jesús y que sí le siguió, por supuesto que sí, pero también hubo gente que se quedó desde afuera y simplemente miró lo que estaba sucediendo y no dio el paso adelante para seguir a Jesús. Entonces nosotros tenemos que ser un tipo de personas, o somos de un tipo o somos del otro. En este tiempo hay mucha gente que simpatiza y te dice, sí, a mí me gusta cómo enseñó Jesús, Jesús fue un gran maestro. Algunos piensan que Jesús tenía una filosofía revolucionaria, que hizo grandes cosas, ven el aspecto social, que alimentó a la multitud, que se preocupó por los pobres, por las viudas, que dio un ejemplo cuando enseñó las parábolas de cómo debía ser la ética de vida, el comportamiento. Y hay muchos que se quedan en esta etapa, en este momento de soy un seguidor, soy un simpatizante, me gusta
gusta el cristianismo como religión, me gusta lo que plantean y lo que enseñan, pero nosotros no estamos llamados a ser simpatizantes o meros espectadores, observadores de Jesús. Nosotros somos llamados a ser seguidores, a ser discípulos. Y aquí se nos muestra cómo en ese pequeño texto hay todo un universo de personajes que se convirtieron en discípulos, en seguidores, en creyentes, y cómo quedó un grupo que simplemente se quedó desde lejos mirando lo que hacía el Señor. Si el Señor entrara hoy en nuestras ciudades, si Él entrara hoy en tu casa, si entrara en mi casa, en nuestros gobiernos, en nuestros países, tal vez habría mucha gente con palmas para recibirle. Y habría muchos que dirían, sálvanos Jesús ahora. Tal vez habría otros que estarían esperando un tipo de respuesta inmediata de parte de Jesús, y si no la encuentran, dentro de unos días le rechazarían o dirían, de nada sirvió que Jesús entrara. Tal vez nosotros pudiéramos ser de los que simplemente escuchemos, hemos escuchado lo que ha hecho Jesús con otras personas, o también habrá algunos que simplemente desde lejos dirán, mira, nada puede detener a Jesús, pero se queden desde afuera mirando. Yo quiero hacerte un llamado hoy, en medio de esta crisis, de esta situación que vive el mundo entero. ¿Qué tipo de personas vamos a ser? Vamos a decir, Señor, simplemente basados en una opinión o una emoción momentánea, a decirle, Señor, sálvanos, pero de este momento, o vamos a decirle, Señor, sálvame, pero dame vida eterna, sé el Señor de mi vida, trae paz a mi familia, trae paz a mi corazón, convicción, tranquilidad en medio de este momento que se está viviendo. Yo te invito a que tú seas un seguidor de Jesús, alguien que lo siga activamente, que pases a ser parte de la familia de Dios, que puedas ser de aquellos que testifican de lo que el Señor ha hecho. No es necesario quedarse simplemente desde afuera, escuchando lo que Dios hace en la vida de otras personas. Dios quiere hacer por ti hoy lo que Él sabe hacer. Él quiere salvarte, Él quiere perdonarte, Él quiere hacerte libre. Él quiere que tú enfrentes la vida con paz, con fuerza y con esperanza de vida eterna, porque para eso vino Jesús. Y tú puedes decirle hoy, Hosana, bendito el Rey que viene, bendito el Señor que vino, bendito nuestro Señor Jesucristo que vino a entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y también podemos decirle, Señor, sé el Señor de mi vida. Yo quiero que tú seas mi Señor. Yo quiero que sea mi vida no una religiosidad rutinaria X, cualquiera que sea, sino que sea una relación personal contigo, con el Padre por medio de Jesucristo, porque Jesús vino a traernos vida y vida en abundancia. Hay esperanza para ti y para mí. Hay paz para ti y para mí. Hay promesa de parte de Dios y hay propósito de Dios, aun cuando ahora no lo podamos entender. Que entendamos que hoy es el día de salvación, que podamos entender lo que significa para nuestra vida esta visitación especial de Dios por medio de Jesucristo, que podamos afirmarnos en la palabra y podamos caminar con Él, que Él sea nuestro Señor. Permíteme orar por ti en esta hora. Señor, gracias por tu vida, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque la oferta de salvación sigue siendo vigente hoy, tan vigente como el día que tú entraste a Jerusalén. Gracias porque en ti podemos encontrar salvación hoy. Podemos decir, sálvanos ahora, Señor, tú que eres el Rey, sálvanos, tú que viniste a dar tu vida. Señor, yo te pido que tú bendigas a todo aquel que hoy se acerca a ti, que todo aquel que hoy quiera entregar su vida a ti, que tú le escuches,
que pueda saber esta persona que tú le perdonas y que hay esperanza para su porvenir, que en ti hay respuesta para toda circunstancia y que aun cuando nosotros físicamente no podemos verte, podamos tener la seguridad, cada uno de nosotros, tener la seguridad de que tú estás con nosotros y que tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le invitamos a una próxima transmisión a compartir este mensaje y a vivir esta semana en la paz del Señor, tiempo de reflexión, tiempo de afirmarnos en la palabra y de tener comunión con la familia, de tener paz y de vivir con esperanza. Que el Señor te bendiga.